Amigos de Impacto Venezuela, el día de hoy en nuestra mesa de análisis contamos con la presencia del diputado Luis Florido. Diputado, ¿cómo está? Le saludamos. ¿Cómo está, Carla? Muchas gracias por la invitación. Pues ha salido usted sorteado en esa lista que Nicolás Maduro ha brindado al país, otorgándole un indulto. No entendemos bien si es presidencial, porque se supone que Nicolás Maduro no es presidente. Es un decreto que ha emitido para otorgarles un beneficio, pero ha salido a la luz pública también que hay unas negociaciones aparentemente entre algunos partidos opositores y Nicolás Maduro. Entonces pareciera que hoy nos vemos ante un entramado opositor. ¿Qué opinión tiene usted, diputado, de todo esto? Bueno, hiciste varias preguntas en una sola, pero lo primero que tengo que comentarte es que nosotros no hemos tenido, fíjate, nosotros la constituyente de manera ilegal, inconstitucional, nos quitó la inmunidad parlamentaria, acompañada con el Tribunal Supremo. Nos han perseguido políticamente para lograr que al final nosotros nos exiliáramos, cosa que ocurrió, porque tú sabes cómo actúa este régimen. Y en definitiva, esto que se está proponiendo ahora, de un indulto, no tiene cabida porque nosotros no tenemos juicio, no tenemos sentencia firme. Y mucho menos, reitero, un juicio estructurado, organizado, en el cual tú puedas seguir una causa, que tengas un abogado, etcétera, etcétera. Entonces yo lo interpreto mucho más como una medida política, más que como una medida judicial, porque esta gente siempre ha actuado en el marco de la política, no actúan con una estructura, como con orden, ¿no? Los venezolanos al final a cualquiera lo encarcelan. Lo que vimos con esta señora Turbay, que por el solo hecho de ser vecina de Simonovic en su testimonio, digo, yo soy vecina de Simonovic, pero no lo conozco, y la metieron presa durante tanto tiempo por el solo hecho de que Simonovic al final buscó su libertad, buscaron un chivo expiatorio. Así lo han hecho con tantos presos políticos y con tantos perseguidos. Nosotros los diputados fuimos parte de esa, nos violaron el artículo 200 de la Constitución que nos da la inmunidad parlamentaria, que al final es la que nos consagra el poder defender a la gente. Entonces, por eso hay que colocar las cosas en contexto. Esto al final yo lo califico como una medida política que de alguna manera creo que tiene, por supuesto, es un camino correcto, pero hay que liberar a todos los presos políticos. Si lo que se quiere al final es buscar un mecanismo de distensión que permita acercamiento, etcétera, etcétera, usted tiene que liberar a todos los presos políticos, que hay presos políticos militares, civiles que todavía están tras las rejas. Por eso le hacía como dos preguntas en una, porque una cosa va unida con la otra. Es decir, pues sí, hubo una medida que pareciera ser de distensión, pero también esa medida está siendo criticada por el país, tomando en cuenta que se negoció algo, que se habló, que hubo un diálogo, que Enrique Capriles aparentemente se sentó con Stalin González y con Nicolás Maduro a llegar a algunos acuerdos. Entonces la opinión pública ve esto como traidores, desleales, alacranes. Hay un montón de calificativos para todo esto y quisiera saber qué lectura le da usted, diputado. Bueno, lo primero es que nosotros, así como no nos anunciaron que nos iban a quitar, ni nos dijeron, ni nos informaron que nos iban a quitar la inmunidad parlamentaria, sencillamente lo hicieron, tampoco nos informaron, ni nos anunciaron, ni nos mandaron para decirnos que nos la iban a levantar. Por supuesto, siempre el poder estar de alguna manera relativamente vivo, el hecho de la salida de Roberto Marrero, de Gilbert Caro, de Renzo Prieto, de Tony Miara, de tantos presos políticos el día de ayer, yo creo que a todos nos hizo sentir por lo menos un aliciente. Y si a fin de cuentas, si eso lo logró Pedro o lo logró Juan, bienvenido sea, porque al final la libertad no tiene precio y solamente el que ha vivido en la cárcel sabe lo que eso significa. Y en mi caso, que me ha tocado exilio, yo no le recomiendo el exilio a nadie, por supuesto. Hay muchos venezolanos hoy que han expatriado por necesidad, que también es una manera de exilio, es una forma de exilio. Son muchos venezolanos, cerca de 6 millones de ciudadanos en total. Así que yo conozco bien esa situación y por eso la veo como algo positivo en ese aspecto, pero reitero decir que dirigentes, en el caso de Capriles, que fue candidato presidencial o algún otro, actúa con segundas o terceras intenciones, yo creo que entra en el mundo también de las especulaciones
situaciones. Está enfocada la oposición, diputado, están articulados en los mismos objetivos, están remando en la misma dirección, o hay sectores que están caminando con intereses particulares. ¿Qué opina usted? Mira, yo creo que el objetivo de todos es el mismo. Creo que los métodos son distintos. Okay. Yo estoy seguro que yo no comparto los métodos de María Corina Machado, estoy muy distante de esos métodos. Además porque son, como lo definió Elio Tabra, realismo mágico. Pero lo que sí comparto con ella es que estoy seguro que ella quiere sustituir este régimen, solo que sus métodos creo que le harían mucho más daño al país, porque podrían incluir la destrucción de parte pues, de lo que son las relaciones entre los venezolanos, porque generaría definitivamente una guerra civil. Porque el que piense que el chavismo no existe es que no entiende en qué estamos metidos. ¿Y el método Guaidó sí le parece bueno? ¿El método Guaidó, usted está de acuerdo con ese camino? Bueno, que Guaidó ha sido el líder que nosotros desde la Asamblea Nacional nombramos en el año 2019, ha dirigido con acierto la Asamblea Nacional, ha dirigido todo este proceso con mucha responsabilidad. Y nosotros lo tenemos absolutamente claro y mantenemos plena comunicación con él, todos los diputados de la Asamblea Nacional. Yo además tengo una relación de orden personal con él. Pero más allá de eso, por supuesto, hay temas en la política que hay que ajustar, porque la política no es estática. Claro. El hecho de ayer no lo podemos ver como que no ocurrió. Y eso es importante. Utilicemos lo bueno de eso y señalemos lo malo. O sea, tampoco lo veamos que nos hicieron un favor. Claro. Tampoco tenemos que darle las gracias a quien ha sido nuestro, en este caso, nuestro verdugo. Todo lo contrario, yo creo que hay que señalar que hubo violación y ha habido violación de derechos humanos y sigue habiendo violación de derechos humanos de los venezolanos. Se han perseguido, se han cometido crímenes de lesa humanidad. Eso es cierto. Ahora, no señalar que es positivo, yo creo que también es un poco parte de la mezquindad que a veces es natural, sobre todo en esto que estamos viviendo en Venezuela, Carla, porque hay mucha desesperación, la gente no tiene gasolina, no tiene gas, no tiene electricidad, el internet es pésimo, afortunadamente ahorita no está funcionando bien, pero esto no tiene servicios, entonces eso genera una desesperación en la gente pero muy fuerte y genera mucha aprensión. Pero ahora, en el marco de esa desesperación, diputado, que la gente está viviendo una pandemia sin agua, con que lavarse las manos, amén de todo lo que usted ha señalado, que son los graves problemas por los cuales el venezolano se siente tan abatido, siempre hay una confianza en el liderazgo opositor, porque pues obviamente el 90% del país quiere un cambio en el modelo político, pero todavía esa ruta pareciera no estar clara. ¿Usted cree que el objetivo de Nicolás Maduro con este decreto de haber puesto en libertad a 110 personas es para dividir la oposición o para tener esa estrategia que es la que más suena en el ambiente político, que es poder tener unos diputados que se lancen al ruedo electoral el 6 de diciembre? Mira, yo creo que nosotros tenemos, reitero, que ver la película completa. Pareciera que la película todavía está movida. Yo creo que sacar una foto en este momento no es bueno, creo que hay que esperar a ver qué otras cosas ocurren. Sobre todo porque hasta ahora se ha hablado de la posibilidad incluso de que pueda presentarse algunas otras anuncios. Y yo creo que hay que ver para poder analizar, porque, reitero, lo de ayer creo que es la liberación y cese de persecución más importante que se ha dado en estos 21 años. Claro. Es un hecho puntual que, fíjate, yo que estuve en el proceso de negociación de Dominicana, nosotros no logramos eso en este proceso. Al final fue un proceso fallido, se abortó, etcétera, etcétera, por las razones que sean. Usted dice, por ejemplo, que pudieran venir más decisiones. Nos preguntamos, por ejemplo, ¿estará en libertad en los próximos días el general Raúl Isaías Baduel o Miguel Rodríguez Torres? ¿Tocarán a esos militares que en algún momento actuaron con ese delito que han catalogado como conspiración? Bueno, ojalá, yo creo que el general Baduel, mira, qué caro le salió a él defender a Chávez en su momento, y luego levantarse en contra de la constituyente. Yo no soy amigo personal de Baduel, soy amigo de su hijo, sí, de Raúl Emilio, y es bien grave lo que está viviendo esa gente, porque tienen varios familiares presos, detenidos, en una situación muy complicada. Lo mismo
otros militares venezolanos que están viviendo lo mismo. Yo creo que todos los militares tienen que ser liberados. Bolívar tiene incluso algún pensamiento sobre eso, del tema incluso de las conspiraciones militares. Se refería a Bolívar que después de las conspiraciones venía un perdón, ¿no? Y yo creo que si en caso de que eso haya ocurrido así, yo creo que si el mensaje que se quiere transmitir más bien es de distensión o de reconciliación, etcétera, etcétera, bueno, yo creo que es importante liberar a los presos políticos militares, así como a los civiles que falten, porque todavía faltan muchos civiles por liberar. Sí, diputado, ya para terminar, ¿qué le viene al país en estos 120 días que quedan? No solamente porque el pico de la pandemia sigue en alto, sino que además, pues, ya pareciera que hay un ambiente preelectoral, lo que se habla es de política, los partidos están en reuniones, hay toda esta especie de algarabía por todo lo que tiene que ver por el ambiente político. ¿Qué viene para Venezuela? Mira, yo creo, te reitero, yo creo que estamos en un momento, digamos, interesante de la política. Yo te lo decía hace rato, la política es el arte de lo posible. Y hay cosas que pueden ser posibles que antes pensábamos imposibles. Nosotros veíamos muy difícil la liberación de Juan Requesens, no está libre todavía, está en casa por cárcel, pero es un avance. No, pensamos que a Roberto Marrero no lo iban a liberar y lo liberaron. Es decir, ocurrieron unos hechos interesantes que nos permiten. O sea, nosotros tenemos que reforzar lo que nos permite abrir esta lata, porque esta lata se nos ha hecho muy dura. Una lata que nos dieron una cuchara para abrirla. Así se ha hecho muy difícil. Y nosotros lo hemos intentado con todos los mecanismos, tal cual como lo ha dicho el presidente Guaidó. Todas las opciones han estado en la mesa. Hemos participado electoralmente, hemos negociado, hemos de todo. Es decir, hemos invocado a la Fuerza Armada para que la Fuerza Armada también actúe. Hemos hecho absolutamente todo. Yo creo que no nos podemos cerrar a nada. Y como no nos podemos cerrar a nada, yo no cierro ningún capítulo hasta que no tengamos claramente cuál es la fotografía que se presenta, que le permita a los venezolanos tener una opción para salir de esto. Y te quiero hacer un comentario, Carlos. Las dictaduras pueden ser derrotadas. Lo dice, y yo recomiendo el libro de Sergio Vittar y Lowenthal sobre transiciones, que habla de eso, de lo que fue la transición en Chile, la transición en Polonia, la transición en Argentina de Videla, en la Centroamérica de los generales que al final generaron una situación de guerrilla y de los contras, etcétera. O sea, yo creo que es muy importante que entendamos que en Venezuela tenemos opciones siempre y cuando nosotros tengamos claridad de hacia dónde vamos y cómo vamos. Bueno, diputado, le damos las gracias por habernos acompañado, el mayor de los éxitos. Vamos a continuar en contacto con usted para poder analizar la política venezolana, que siempre, obviamente, es muy interesante, nunca aburre. Gracias por estar con nosotros en Impacto Venezuela. Feliz tarde. Gracias a ti, Carlos. Un gran abrazo.